Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflorestv.p. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma Miraflores TV Digital. Hay que decirles que el Radio Miraflores, este logotipo, el hecho de que estemos transmitiendo desde 1935 ha hecho que el resurgimiento de lo que significa la combinación del audio de la radio y el video de la televisión en una plataforma y con una sencillez increíble que te convierte en alguien que puede estar en el teléfono de todo el mundo, en la computadora, y puedan estar viendo este programa que hubiera de haberlo podido seguir viendo, hubiera alegrado mucho a un gran amigo que se ha ido hace 2 días. Me refiero a Carlos Boloña Ver. Les cuento que hace 3 o 4 décadas, 2 jóvenes muchachos se presentaron en la vieja radio Miraflores, que estaba en la esquina de Alcanfores y Bolívar, y eran los momentos en que la radio tenía siempre el primer lugar en el rating con la música de la nueva ola del rock. Me cuentan, uno de ellos ya tenía una academia para preparar universitarios al costado de la iglesia de Fátima. Me refiero a Raúl Díez Canseco Terry. Y junto con él llegó este muchacho que era en ese momento joven, era 10 años menor que yo, y me viene a contar él específicamente de un proyecto que era el de hacer un instituto de educación para jóvenes, preparándolos para el futuro. ¿Qué era el futuro? La computación, todo lo que tenía que ver con esto que tanto ha cambiado nuestra vida desde esa época al día de hoy. Yo con las justas habría visto una computadora y había tomado unos breves cursos junto con mis hijos con un equipo Atari que había en el colegio de ellos y donde yo aprovechaba con el famoso director de dicho colegio, el hermano Marx. No voy a hablar más del tema del colegio, no era el Markham, por favor. El hecho es de que la propuesta me encantó, pero tenía un defecto muy grave, que ellos no contaban con los medios suficientes como para poder hacer publicidad en grande como querían hacer. Y con el apoyo nuestro, incluso con contactos que teníamos ya en ese momento,
en lo que hoy es el Scotiabank y que en esa época era la financiera sudamericana, logramos financiar para dicho instituto las 4 primeras computadoras para enseñanza que la fábrica Olivetti logró enviarles con la garantía de la financiera y la fe que le pusimos muchos a este proyecto. Mi hijo mayor, que en ese momento estaba alrededor de los 12 o 13 años, decidió inmediatamente tomar los cursos en el instituto y varios años después pasó a ser él el director del Instituto San Ignacio de Loyola. Llega, como siempre, la maldita política hace romper a estos 2 grandes amigos que eran Carlos Bologna y Raúl Díez Canseco, y que ya habían avanzado a un ritmo increíble comprando un terreno al costado de lo que era la IBM en esa época y comenzando con una rapidez tremenda a poner las primeras piedras de lo que después fue la Universidad San Ignacio de Loyola. Y el motor, digamos, talentoso, inteligente, pero al mismo tiempo muy poco político, era precisamente Carlos Bologna. Hace un par de días se decía que había ido muy grave con el cáncer que lo afecta ya lo afectaba desde hace muchos años. Se había ido a un hospital en los Estados Unidos con su esposa Silvia y allí había fallecido. Los detalles sobre velatorio, todo esto se me ha pedido que no se mencione. Lo que sí puedo contarles es que su cuerpo no será trasladado a Lima, ni aparentemente habrá un velatorio aquí en Lima, ya que aquí llegarán las cenizas y se invitará a un grupo de amigos a lanzar las cenizas al mar. Así es como se fue un hombre brillante que logró, a través de contactos internacionales, salvar al gobierno de Fujimori en su momento en que se da el golpe o el cambio de estatus de ser un gobierno democrático a dictadura. Pasamos a ser apestosos en el mundo entero, pero Carlos Bologna logró convencer a varios de los países y se llevó a cabo una convención mundial de las, no sé si fue de la OEA o de las Naciones Unidas, no recuerdo, donde manifestó que todo lo que venía para el Perú era éxito por los cambios que se harían en la economía desde ese momento, una economía que había dejado maltrecha y por los suelos el primer gobierno de Alan García. Bueno, en los últimos tiempos él ya no quería que lo vieran porque el cáncer lo estaba terminando. Conversaba a veces por teléfono. Quien más hablaba con nosotros era su esposa Silvia. Bueno, se nos adelantó en el viaje al que tendremos que ir todos este brillante personaje que tuvo nuestra política. Los sucesos de ayer, desde el punto de vista político, han opacado lo que los medios de comunicación podrían haber dicho. No obstante, todos los medios pequeños han ocupado
del fallecimiento del ministro de Economía Carlos Bologna Ver, que murió de 68 años. Estuvo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas en 2 periodos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Bologna fue ministro de Economía, como dije, en 2 ocasiones. Él vivió entre 1950 y 2018 y murió el 17 de octubre. Tengo que contar que hubo un momento en que Carlos Bologna se peleó con el presidente Fujimori, dejó el Ministerio de Economía y Finanzas y ahí es que entró Jorge Camet, que comenzó a intentar destruir a toda la gente que fuera amiga de Bologna. Y hizo lo posible y lo imposible por tratar de quitarle prestigio a quien había sido un excelente ministro de Economía y que en su momento había sacado, le había sacado las castañas del fuego a Fujimori. Bologna, en cierto momento, fue brazo derecho de Hernando de Soto, y tomó conocimiento a través de Hernando de Soto de muchos temas que tienen que ver con la realidad peruana que Hernando de Soto conoce mejor que nadie, pero al que no se hace caso simplemente. Debo contar como un paréntesis que la familia de Hernando de Soto proviene precisamente del compañero que con Pizarro vino a conquistar al Perú. Y según las tradiciones peruanas, Hernando de Soto, el Hernando de Soto de esa época de la conquista del Perú, era un hombre caballeroso que no se pudo entender que se juntara con criadores de chanchos como eran los Pizarro. Paréntesis terminado, y les sigo contando que en el 2001 Bologna, con el fracaso más grande de su vida y no obstante el consejo de todos sus amigos, se intentó presentarse como candidato presidencial por un partido que no sé dónde salió, Solución Popular. Obtuvo el 2% de los votos. En Bologna, Carlos se metió también la fundación del sistema de las AFPs y le dieron la presidencia ejecutiva de AFP Horizonte, donde estuvo un año en ese cargo. Luego fue rector de la Universidad San Ignacio de 1995 a 2000. Cuando termina a patadas el gobierno de Fujimori, Bologna también es acusado de haber participado en una serie de temas, como fue la salida de Montesinos del Perú, donde él exigía, Montesinos, 15 millones de dólares, y el presidente Fujimori le dijo que lo sacara donde sea para librarse de Montesinos. Bueno, últimamente el Juzgado Supremo de Instrucción, a cargo del magistrado Hugo Núñez, declaró improcedente la solicitud del exministro de Economía Carlos Bologna Ver, por lo cual pretendía obtener que se declarara en caducidad el derecho de cobro de reparación civil de 3 millones de soles. Hay quienes han dicho que cuando fue informado de este tema negativo y estando grave en un hospital de Estados Unidos, su situación empeoró al punto que
terminó con la muerte de este gran amigo que se nos adelantó en el viaje al que vamos todos. El tema de Keiko Fujimori, ustedes lo conocen, ya salió. Un amigo que tengo en Pucusana que se llama Jesús me escribe, curiosamente, él, un fujimorista fanático hasta hace unos meses, me escribe que este tema de lo que está pasando con Keiko Fujimori es una interesante cortina de humo. Y dice que él no puede entender, como tampoco puede entender que el juez Concepción Carhuancho haya cometido errores tan serios como los que el mismo juez que ayer ha puesto en libertad a Keiko y compañía, a tantas otras personas que también están presas en la prefectura, puede cometer errores como los que supuestamente habría cometido Concepción Carhuancho, al punto que el nuevo juez que ha juzgado o ha determinado la libertad de Keiko ayer citó en su exposición de motivos la cantidad de efectos que había efectuado el juez Concepción Carhuancho, al punto que con el sistema que tanto conocemos los periodistas de copiar y grabar, no sé cómo lo llaman, copy o no sé qué. Bueno, los errores que el fiscal había cometido al presentar, el fiscal Pérez, al presentar su trabajo al juez Concepción Carhuancho, y que fue el que dictó la prisión de Keiko, los mismos errores estaban en el pronunciamiento del juez Concepción Carhuancho, o sea, como que copió al pie de la letra el pedido del fiscal. Todos estos temas han tenido a la gente distraída con esta cortina de humo que le ha quitado mucha importancia a otros asuntos que a la gente también le gustan, como es, por ejemplo, el empate que hubo antes de ayer frente a Estados Unidos, como el Perú como equipo visitante, y no se le ha dado importancia ninguna al hecho de que empatáramos. Bueno, no ganamos, empatamos, y no se ha hecho más que ocuparse del asunto muy poco en los pedazos de los programas de televisión donde tienen secciones de deportes. Esto sucede por primera vez en mucho tiempo, donde el fanatismo en relación al fútbol había desbordado todo lo que nosotros sabemos. Quiero hablar, si no tienen inconveniente, y contarles que en Crimea, una ciudad rusa, y se ha dado lo que tanto le han criticado los rusos a los americanos: una balacera en un colegio, en una escuela técnica, donde se han dado 20 muertos y decenas de heridos. El tiroteo y la detonación de un artefacto explosivo han dejado al menos 20 personas muertas y decenas de heridos en una escuela técnica en la ciudad de Kerch, Crimea, en Rusia. Al menos 20 personas han muerto y se asegura que hay más de 300 heridos por un tiroteo y la explosión de un artefacto en una escuela técnica de la ciudad de Kerch. Se escribe K-E-R-C-H. La mayoría de las víctimas son adolescentes entre 12 y 15 años.
según ha informado el Comité de Investigación de Rusia. Es conocido que los rusos suelen tapar la basura y la ponen bajo la alfombra usualmente, y es curioso que la agencia de noticias rusa haya finalmente sacado esta información de este terrible hecho. Dice que, según informaciones preliminares, el atacante abrió fuego con un rifle de asalto y detonó un artefacto explosivo en el comedor del centro educativo, después de lo cual se suicidó. ¿Te parece estar oyendo una noticia desde los Estados Unidos y no desde Rusia? En un primer momento, el comité calificó la explosión en el centro educativo de un atentado terrorista. El dispositivo explosivo además estaba lleno de metralla y de clavos. Más tarde, el comité ha intentado no llamarlo acto terrorista y titularlo asesinato de 2 o más personas con un método peligroso. El atacante, a través de la información que da el jefe de la República de Crimea, parte de la Rusia actual, Sergei Aksionov, informó que el ataque fue perpetrado por un estudiante del 4º curso de la misma escuela técnica. El joven de 22 años se suicidó. Lo cierto es que en toda Rusia el tema tiene una publicidad enorme, y la agencia TASS, que es controlada por el gobierno ruso, le ha dado una gran difusión a este tema alrededor del mundo, tema al cual los medios peruanos no han tenido tiempo de ocuparse, porque se ha estado ocupado en este tema de si Keiko salía o no salía. Lo cierto que ayer se han mostrado escenas conmovedoras de Keiko y su esposo, con ella puesta en libertad, y con los 5 días de tiempo que ella ha estado presa, manifiesta que han sido terribles y de un tormento espantoso. La señora Keiko, pues, así podrá saber qué se siente, aunque sea estando 5 días presa. Y yo creo que eso será motivo más que suficiente para que ella, de una vez por todas, tome una decisión que me parece realmente importante. Dar apoyo a la comunidad que está vinculada al terreno de lo judicial, para que de una vez por todas se puedan sacar de las cárceles a aquellas personas que no tienen juicios y están años de años, y otras que incluso son inocentes, pero no tienen forma de poderse defender porque no tienen los medios. La ley que ha propuesto el Parlamento para que las personas mayores de 65 años y que hayan cumplido algo de su condena puedan salir, yo creo que la ley debería incluir que aquellos que no hayan sido juzgados también puedan salir. El comentario general de gente del INPE que a veces veo es de que la gente que está, el 70% de la gente no tiene juicios, está ahí nomás, y los dejan, y algunos pueden quedarse pudriéndose hasta que se mueran. Creo que sería una tarea
muy importante de la solidaridad judicial. Hay que tomar en cuenta que si hay en el Perú en este momento algún tipo de exceso de poder, ese exceso de poder lo tiene el sistema judicial, y así se lo ha dado la ley, pero también debería usarlo revisando todo esto que les estoy contando y que Keiko no lo ha podido ver porque Keiko ha estado pasando el tiempo en una oficina de la prefectura. Keiko no ha estado en una cárcel. Entonces, si ella se ha sentido tan mal estando entre esas cuatro paredes, un sillón, unas mesas, un baño al lado, que piense cómo están o cómo se sienten aquellos que ya están decenas de años inútilmente en las cárceles. Bueno, este es un punto de vista. El otro tema me parece que es un tema realmente importante y yo creo que es hora de que yo me tome un cafecito escuchando algunos de los audios y videos que tenemos justo sobre el caso de Keiko Fujimori, el hecho de que el Poder Judicial ordenó la inmediata libertad de la jefa de Fuerza Popular. Veamos. Los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, resuelven. 1. Declarar nula la resolución número 1 de fecha 9 de octubre de 2018, emitida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, que declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar nacional, que declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar judicial por el plazo máximo de 10 días naturales contra los investigados Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámara, Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, Marisol Valles Chong, Eric Giovanni Mato Monge. Declarar nula por efecto extensivo de la mencionada resolución a los indiciados Italo Ulises Pachas Quiñones, Ángela Berenice Bautista Ceremelco, Daniel Mellado Correa, Luis Alberto Mejía Leca, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, Mayra Alexandra Castañón Dávila, Liz Documet Manrique, Pedro Abel Belayar Sellanos, Rafael Alejandro del Castillo Reategui, Liulit Sánchez Bardales, Giancarlo Bertini Vivanco, Patricia Copero del Valle, Aurora de Jesús Torrejón Riva y Walter Rengifo Saavedra. Disponer la inmediata libertad de los indiciados detenidos Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Augusto Mario Bedoya Cámara y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés, así como de los demás indiciados que estén sufriendo detención preliminar judicial efectiva con motivo de la mencionada resolución, siempre y cuando no se haya dictado en contra de aquellos otra resolución que ordene su privación de libertad, y adicionalmente debe dejarse sin efecto las órdenes de captura vigentes que correspondan, debiendo cursarse los oficios respectivos a las autoridades pertinentes para su inmediata ejecución. Disponer el pronunciamiento de nueva resolución únicamente en la presencia de incidencia por juez distinto al que suscribe la resolución apelada, para lo cual el presente cuaderno deberá ser remitido a mesa de partes de la Sala Penal Nacional a fin que bajo el criterio de selección aleatoria derive al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que corresponda para que, renovando el acto procesal anulado, emita nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y a la brevedad posible. Y en su caso, tome en cuenta el tiempo de privación de libertad de los indiciados que fueron privados de su derecho a libertad en mérito a la resolución que fue materia de apelación. Ingresar el presente cuaderno a mesa de partes de la Sala Penal Nacional, como ya se ha indicado. Y sexto, notificar al juez de la Investigación Preparatoria Nacional, Richard Augusto Concepción Carguancho, con la presente resolución, a fin de que adecúe sus actuaciones ulteriores a lo expresado en la misma, especialmente en lo que concierne a la motivación de las resoluciones judiciales bajo procedimiento de poner en conocimiento del órgano de control de la magistratura, OJMA, en caso de reiterarse la omisión detectada. Regístrese, notifíquese, ofíciese y ejecútese. Firman Samuel Calcín, Quispe Auca y la señora León Yararo.
es la resolución que ha emitido este colegiado. En todo caso, si es que van a hacer uso de las posturas en forma oral o lo van a reservar, el Ministerio Público, ¿cuál es su postura? Señor presidente, tenemos que hacer una evaluación dada la naturaleza de esta resolución, en donde lo que cabría es únicamente la posibilidad de un recurso extraordinario. En ese orden de ideas lo vamos a evaluar y nos reservamos. Muy bien, obviamente no consta preguntar las defensas técnicas. En ese sentido, hemos culminado este incidente. Ok, bueno, No, pero ahí termina el tema de lo que dijo el juez y que tanto ha ocupado a los medios electrónicos en la noche de ayer. Pero esto está sirviendo un poco para tapar una situación que es realmente vergonzosa. El juez César Inostroza se fugó del país. Lo hizo en un momento en que los peruanos asistíamos al proceso electoral municipal. Su esposa ya se había ido previamente a España y él sigilosamente logró salir por la frontera norte hacia Guayaquil y ahí en Guayaquil tomar un avión para irse a Ámsterdam y de Ámsterdam saltar a Madrid. Es interesante porque él lo ha estudiado muy bien. Si lo hubiera hecho por Iberia, hubiera entrado directamente por Madrid, donde los españoles notoriamente están más al tanto de los temas políticos que suceden en el Perú. Y habría habido más de uno que se hubiera preguntado sobre esta ya dada suspensión de salida del país. Pero su entrada la hace por Ámsterdam, donde la gente pasa simplemente con el pasaporte peruano que no necesita visa para la entrada de los países Schengen. Pero precisamente al no haber controles estrictos entre los países Schengen, ha pasado con toda facilidad de Holanda hacia España, donde se dice que ha llegado ayer. Entonces hay varios días en los que el señor o ha estado en Guayaquil o ha estado en Ámsterdam. ¿Tiene esto alguna importancia? Yo creo que sí, porque la policía peruana ha sabido por informes de alguien que ha viajado en alguno de los vuelos con él, de que este señor simplemente se había ido del Perú. Pero ¿qué cosa sucede en la práctica? En la práctica sucede que es vergonzoso esto. España ha confirmado ya la presencia de este señor. Aparentemente el abogado debería de haber sabido, pero da la impresión que no, porque él ha estado en todo momento saliendo y diciendo que su defendido estaba bien. Lo que nos da mucha pena que esto ya haya afectado seriamente al ministro del Interior, que ayer en una exposición que hizo en uno de los canales dijo
que ponía su cargo a disposición y que siempre el presidente había tenido. El presidente, con una agilidad, me imagino, debido a sus consejeros, que le dijeron: para evitar la responsabilidad sobre este tema hay que sacar un fusible. Y el fusible que sacaron fue el del ministro del Interior. Así que chau al ministro del Interior. Hoy los diarios, por supuesto, dan la información. El Comercio, con buen criterio, van mejorando con la nueva dirección sus titulares. Ha manifestado que la renuncia del ministro del Interior por la fuga de Inostroza como gran titular. Consecuencias: el presidente Vizcarra aceptó la dimisión luego de conocerse la huida. El Congreso habría convocado a Mauro Medina para explicar lo sucedido, pero como Mauro Medina dejó de ser ministro del Interior, me imagino que no necesitará ir al Congreso. No obstante que el Congreso puede libremente citar a cualquier ciudadano del Perú. El juez salió ilegalmente del Perú por la frontera con Ecuador el día de las elecciones. En comisaría de Madrid se rechazó su pedido de asilo. Interesante, ¿no? Tuvo la frescura de, ni bien llegó a Madrid, decir: vengo a pedir asilo. Bueno, una mala noticia. Orval, la primera universidad que se obliga a cerrar. Este centro privado de San Borja no cumplió ninguna de las condiciones básicas de calidad, indicó la SUNEDU. Esto afecta a 200 alumnos. La noticia del Comercio en grande también: Sala libera a Keiko Fujimori. En muy buena foto de Alonso Echero, donde sin engaños, porque tiene los ojos rojos, Keiko está llorando, pero esta vez de felicidad, y está dirigiéndose hacia su esposo. La nota dice: 8 días después se deja sin efecto orden de detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular y otros 19 investigados por presunto lavado de activos. Identifican 10 puntos donde obras del malecón de la Costa Verde afectarían las playas. Se cita también como grave tema el Brexit en su tramo final, lo que está haciendo las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea muy complicadas. Estudiante, aquí ya figura la noticia que les dimos de lo que ha pasado en Crimea. Estudiante mata a 19 personas y hiere a más de 40, dice el Comercio, la noticia que tengo yo directamente de la agencia rusa es que han sido cientos de heridos al atacar un instituto en Crimea. Veamos qué cosa nos dice la República. Hasta el último minuto lo protegió el fujimorismo. Fuga encubierta. La República no ha podido evitar ponerle un toque político a su titular. El destituido juez escapó el 7 de octubre por la ciudad de Huaquillas.
fronteriza con Tumbes hasta Guayaquil, de ahí voló a Ámsterdam, Holanda, y más tarde, luego viajó a Madrid, España. El día que Inostroza llegó a Madrid fue a una comisaría a pedir asilo, pero no le aceptaron. Mientras esté fuera del país no podrá ser juzgado por integrar la red criminal Los Cuellos Blancos. Esto dice La República. Y yo siento vergüenza por nosotros los peruanos, porque este es un comentario, este tema que no puede ser anulado por el hecho de que haya salido la lideresa de Fuerza Popular, y es comentado en el mundo entero casi como un meme, el que se haya escapado este señor. En La República también toca la caída del ministro del Interior. Mauro Medina renunció al cargo por el escándalo Inostroza, dice. También toca La República el que la sala aparta al juez Concepción Carhuancho. Otro magistrado verá el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. O sea, y en resumen, Keiko Fujimori podría volver en cualquier momento a ser detenida. Debida lanza Plan Braem, combinará la erradicación de cocales con cultivo de cacao y café. Hubo ayer también, en medio de todo esto, una marcha enorme en el centro de Lima, a la que los medios tampoco le pudieron dar la importancia debida, porque yo por las fotos que he podido ver, por una que otra toma que en algún momento hicieron canales de televisión, la marcha era realmente grande. Multitudinario rechazo a impunidad de Chávez, dice La República. Ciudadanos condenaron al blindaje a Héctor Becerril y la huida de Inostroza. Voy a quitarles un poco de tiempo porque deseo leerles la nota editorial que publica el diario El Comercio hoy día. La he visto en la página web del Comercio, pero no sé en qué parte estará. Bueno, el Comercio precisamente lo que dice es lo que estamos comentando. La vergüenza, aquí está. Dice lo siguiente: fugó, es el titular, que se supone lo escribe el director del periódico. Ayer confirmó que el juez supremo César Inostroza, sobre el que regía un impedimento de salida del Perú, había fugado a España. Decimos confirmó porque en los 2 últimos días los rumores sobre su partida habían ganado tal grado de probabilidad que el propio abogado del ex magistrado, el señor Manuel Humberto Asmat, tuvo que salir a aclarar en un medio periodístico que Inostroza se encontraba en el Perú. Hoy, sin embargo, sabemos que nos mintió. Resulta difícil exagerar la vergonzosa que es esta situación para nuestras autoridades, toda vez que César Inostroza, como sabe cualquier ciudadano mínimamente informado, no es un personaje cualquiera. Es el mismo al que en el informe de la fiscal provincial Sandra Castro señala como una de las cabezas de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, la organización criminal que, según tesis fiscal, pervirtió parte de la judicatura, mercantilizando varios procedimientos judiciales con nombramientos de fiscales y jueces, y cuya influencia hizo metástasis en distintas capas del cuerpo estatal.
La huida del juez César Inostroza evidencia, en el mejor de los casos, una negligencia vergonzosa de las autoridades. Llama la atención a su vez la poca preocupación que exhibió el Ministerio Público, que no protestó por el retraso del Congreso por remitirle las acusaciones. 12 días se demoraron. La fuga del país de César Inostroza es un escándalo y demuestra el poco cuidado que tuvieron nuestras autoridades para garantizar su arraigo. Si de verdad tienen empeño en contrarrestar la corrupción y erradicar la impunidad, como han venido proclamando entusiastamente en el último tiempo, esta no es la mejor credencial, dice El Comercio con toda razón. Han sacado un meme, una caricatura, donde se ve al juez volando con alas que le han pintado y una frase que dice: la señora acá te da alas. Bueno, ¿en qué país estamos? Perú. ¿En qué plataforma estamos? Miraflores TV Digital. Por favor, me voy triste por la muerte de mi amigo, por eso hoy día no me puse chompa blanca, sino chompa negra, mi amigo Carlos Boloña, aunque en la práctica casi diría yo que era un muerto viviente desde hace un par de meses. A mí no me queda más remedio que decir, como lo decimos todos los días: colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia se han quedado. Muy buenos días a todos. Sintonizan Radio Francia Internacional en esta mañana de jueves 18 de octubre. Nos acompaña en la realización técnica Guillaume Buffet. Junto a él abrimos esta media hora de radio, empezando por la información internacional que lleva hoy estos titulares. Carmel Gallubo. Gigantesco atraco a las arcas públicas de varios países europeos. La prensa destapa un fraude de 55.000 millones de euros, un sofisticado sistema del que se beneficiaron bancos, fondos de inversión y abogados. La líder de la oposición en Perú, liberada antes de lo previsto. Keiko Fujimori abandona su detención preliminar por decisión de un tribunal de Lima que constató irregularidades en su detención. Y la Feria Internacional de Arte Contemporáneo abrió hoy sus puertas en París, con importante presencia latinoamericana y promesas de muchas ventas. Noticias en RFI, y abrimos pues con el golpe del siglo, que es como el periódico francés Le Monde califica el enorme fraude fiscal destapado por las investigaciones de una veintena de periódicos europeos y por la sagacidad de una joven contable alemana que no dio crédito a las cifras. Detrás de esas cifras, un sistema elaborado por un ex alto funcionario del fisco alemán que permitió sustraer 55.000 millones de euros a varios estados europeos. Las explicaciones con Mauricio Latorre. Es un caso de optimización fiscal al más alto vuelo sin necesitar paraísos fiscales como en el Panama Papers. Los operadores bursátiles, bancos y abogados de varios países de Europa engañaban a los estados que aplican una tasa sobre los dividendos. Francia, por ejemplo, cobra entre el 15 y el 30% cada vez que una empresa reparte beneficios entre sus accionistas. Pero los extranjeros pueden beneficiarse del reembolso de este impuesto. Y ahí está la trampa. El día del cobro de los dividendos, un
un gran número de inversionistas se compran y venden rápidamente en cuestión de minutos una gran cantidad de acciones que así, pasando de mano en mano, despistan al fisco francés, que ya no puede saber quién es el dueño original y termina pues reembolsando más de una vez a los accionistas extranjeros que, como decíamos, le sacan el jugo a estos convenios para el reembolso de la famosa tasa. Le Monde asegura que solo en Alemania el fraude se ha llevado 10.000 millones de euros de los contribuyentes, y en Francia los bancos como el BNP Paribas y el Société Générale estarían implicados, pero no han reaccionado todavía, a la espera, dicen escuetamente, de los resultados de una investigación judicial en curso. Gracias, Mauricio. Y la corrupción es también el motivo que llevó ayer a la calle a miles de manifestantes en Haití. Una movilización consecutiva a la publicación de un informe del Senado haitiano en el que se acusa a exmiembros del gobierno de desvío de fondos y abuso de poder entre 2008 y 2016, bajo las presidencias de René Préval y Michel Martelly, en particular en relación con el programa Petrocaribe que el gobierno venezolano destinó a una decena de países del Caribe. Luis Oliveros, economista venezolano. Se le entregaba al gobierno, no es que era un programa para las personas de bajos recursos en ciertos países, no. El gobierno recibía esas ayudas de Venezuela y vendía a precios internacionales el combustible a quienes vivían en esos países. Entonces, en conclusión, había una ganancia económica netamente para quien llevaba las relaciones con Venezuela, pero más allá de eso, también había un tema de pago. Venezuela les decía que pagaran un porcentaje muy bajo en cash, en efectivo, y otra parte que se pagara en especies. Y hay muchas dudas de que esos pagos en especies se hicieran a precios de mercado, se hacían muy por encima.